Buenas noches, tardes. Este es el segundo café del día y tenemos en esta oportunidad a un nuevo invitado. Déjame ver cómo puedo mostrarles. A ver, se trata de este libro, Identidad Compartida de Rafael Baral Lovera. A ver si se ve bien. A ver. Identidad Compartida, Rafael Baral Lovera. A ver, vamos a saludar por aquí. Y ahora vamos a enviar. Rafa, vamos a esperar a que Rafa se conecte. Rafael, Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿se escucha bien? Te escucho, te estoy viendo, pero ahora estoy mostrando la portada de tu libro. Ahora vamos a ver. Pum. Ok. Ok, a ver. Oye, qué gusto verte, por lo menos virtualmente. ¿Cómo Sí, estás? sí, vale, qué gusto. Tanto Hace, tiempo, Joaquín. hace cuánto que no nos vemos, como 3 años, 2 años. Tres Sí, bueno, la última vez en está, Caracas. exacto. Que por cierto, tengo un pendrive tuyo. ¿En serio? No me acordaba. Exacto. Que me lo prestaste para una serie que me prestaste, bueno, Ah, ok, ok. la última vez que nos Mira, vimos. se ve bien, estamos centrados. Está perfecto, tú estás perfecto. Yo soy el que estoy aquí un poco complicado. Ok, Pero feliz año, hoy es año nuevo chino. Espero que este año no nos confinen. es correcto. Bueno, aquí estoy con café también. Allá Salud. son las 9 de la noche, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero aquí la gente toma a cualquier hora, aquí el horario de Madrid es complicado. Vale, Pero muy bueno, bien, fantástico, salud, fantástico. salud. Salud. Y para todos los que se están incorporando ahorita al live. Vale, Claudia, Miss Style, Mari Vivas también está por aquí, que conversamos con ella. Por cierto, hola JR, periodista venezolano. Eh, Mari descubrió que te une a ella familiarmente de alguna manera. ¿Lo Oye, escuchaste? sí, pero fíjate que no lo hemos conversado, ¿no? O sea, Exacto. me acabo de enterar prácticamente. Claro, fue casualidad, fue casualidad. Sí, El, qué maravilla. los dos. Ole, Rafael, sabes que te veo y sabes lo primero que recuerdo, la casa Uslar Pietri nuevamente. Oye, sí, qué espacio tan, no sé, tan entrañable, ¿no? Era nuestro, era la biblioteca, todo, los rincones, Sí, se sentía una energía especial allí, era como que el tiempo se dilataba, no sé. sí, bueno, se dilataba y además ahí adentro el tiempo se detenía, ¿no? Y Ah, permanece detenido. Yo no sé cómo estará hoy en día, o sea, a veces sí. paso por allí en el carro y no, o sea, me provoca bajarme a ver qué hay allí, pero me dicen que ya, por ejemplo, la señora, ¿cómo Lola, es que se llama? Lola. Sí, ella, me dijeron que ya se había ido, Lola, y bueno, no sé quién quedará allá, pues, o sea, que eso estaban haciendo, lo último era que estaban haciendo actos allí políticos y eso. Bueno, vamos a ponerle un poco de seriedad periodística a esto. Eh, Les presento a Rafael Baral, les mostré la portada de su novela, Identidad Compartida, y estábamos hablando el sitio donde nos conocimos, que fue, eso bueno, suena medio romántico también, el- la casa Uslar Pietri, donde se dictaban los talleres de escritura. Y Uslar Pietri es uno de nuestros escritores venezolanos más destacados, conocidos mundialmente. Ganó el Príncipe de Asturias también, aquí en España. Que se lo entregó, por cierto, el actual rey se lo entregó cuando era príncipe. Eh, y bueno, ahí pasamos sábados, como tú decías, llegábamos a las 9 de la mañana, era hasta la 1 de la tarde, etcétera, y era como si hubiera pasado todo el día.
nos sumergíamos y era delicioso. Voy a dar definitivamente. una pequeña introducción sobre ti y ya luego conversamos. Naciste en Caracas, estudiaste ingeniería en sistemas, igual que yo. Yo estudié ingeniería en computación antes de periodismo y tuve ingeniería en sistemas. Eh, por un tiempo te dedicaste a una compañía de importaciones. Eh, Desde el 2011 escribías un blog que se llamaba Raguniano, que no sé cómo, si eso continuó, si tuvo siguientes temporadas, No, eso ya terminó hace ya tiempo. donde eran ensayos de opinión, pero eh, De alto calibre, esa, polémicos. tú usaste la palabra que corresponde, eran textos profundos, ¿no? Te metías en situaciones complejas, Sí, sí. pero estaba muy bien. Luego publicaste relatos en una red literaria llamada Falsaria, Ujú. en la que, por ejemplo, aquí leo que en la que tus textos Eterna Morada y Cita con la Realidad fueron escogidos para formar parte de un libro que se publicó en España. Eh, Correcto. Ujú. en el 2012 fuiste el ganador del concurso que hacíamos en la Casa Uslar Pietri. Ujú. Sabes que me encanta, yo quería participar porque el premio me encantaba, que era un fin de semana en Galipán. Sí, Qué tuve la maravilla. fortuna de disfrutarlo. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí fue que te conocí y desde los primeros cuentos que leí sobre ti, sabías que tenías un talento innato que luego tú, ya ahora nos comentarás de dónde viene eso, eh, si te habías formado antes. Ok. Luego ya en el 2015 publicaste tu primera novela, Identidad Compartida, vamos a hablar un poco más extensamente sobre eso. Y actualmente eres editor de una revista llamada Wingwood Times, Winwood Times. Ujú. con sede en Miami. Correcto. Por cierto, en mi feed hice tres reposts de del Twitter, del Instagram de la revista, para que la gente luego curiosee, ¿no? Aparte de que te sigan a ti, que continuamente veo que desde hace 2 años o algo así, has utilizado Instagram para generar comunidad, continuamente estás interactuando con la gente, ¿no? Preguntándole de Sí, todo, de libros, de películas, tienes una comunidad allí ya creada, ¿no? sí, me ha ido bastante bien con el Instagram. Ayuda a unir gente, ¿no? Sí, sí, sí. Conocer gente. Ujú. Otra cosa que les digo a las personas que se están conectando es que luego revisen el feed y puse el book trailer de tu libro, que de eso también vamos a hablar. Muy bien. Hiciste un book trailer promocional que estuvo muy interesante y me acuerdo una vez que fui al cine, sin saberlo, fui al cine y tu book trailer estaba entre los comerciales previo a la película y yo, ¡wow! ¡Qué emoción! Entonces, bueno, aterrizamos si quieres comenzamos de una vez por el libro y luego ya podemos tocar otros temas, ¿no? Identidad compartida, el tema es la clonación humana, ¿sí? Correcto. Para eh, poder tener órganos de repuesto. Es un poco la premisa básica, ¿no? Pero Sí. háblanos un poco de la idea, del concepto inicial de identidad compartida. Bueno, yo como soy, me gusta mucho crear polémica con los temas que dan de qué hablar. El tema de la clonación humana me llamaba siempre la atención porque yo decía, oye, ojalá yo pudiese escribir algo que tuviese una doble implicación, es decir, que tuviese un conflicto moral y uno ético, que son cosas distintas. Y pues la idea me empezó a surgir en la cabeza a raíz de un ensayo que escribí sobre clonación humana. Y yo dije, oye, pero ¿cuántas historias no se podrán sacar a raíz de clonación?
Y pues fue cuando se surgió esa historia entre Andrew y Josh, que son los personajes principales de esta novela. Y el conflicto moral básicamente está en que lo que para muchos, sobre todo la gente muy creyente, religiosa, Ujú. quienes piensan que, bueno, solamente Dios puede crear, ¿ok? El humano no puede crear, cosa ilógica totalmente, puesto que, bueno, o sea, nosotros somos producto de una reproducción. Eh, y la parte ética, pues bueno, o sea, ¿en qué momento alguien puede decidir que puedo sacar un duplicado de otra persona? Y en este caso, un duplicado de mí mismo, ¿no? En el caso de identidad compartida, yo quise plantearlo de una forma en que el caso de clonación no fuera por un acto propio. Se está logueando, se está logueando, a ver. No sé si me escuchas, Rafael, pero ahora sí, ya estás de vuelta. Ok. Sí. Y entonces en este caso, una de las cosas que más gusta a la gente en el tema, con esta novela de clonación, es que el protagonista él no pidió en ningún momento ser clonado, o sea, eso fue un acto de amor de su padre, o sea, una cosa un poco ilógica, ¿no? Paradójica. Y bueno, de allí arranca, ¿no? O sea, me gustó crear ese conflicto y una de las cosas que para mí era punto de honor era crear la ambigüedad que yo quise crear al final de la novela, ¿no? Que por supuesto, quienes no la han leído no lo voy a contar, pero es un final donde hay dos personajes conversando y no se sabe cuál de los que están allí es No, no el adelantes, protagonista. no adelantes mucho, no adelantes mucho. Por cierto, entre las riquezas que tiene tu novela, una cosa muy rica es dónde se desarrolla la novela, Sí. que casi que se convierte también en un personaje, la ciudad donde se desarrolla. Cuéntanos dónde se desarrolla Sí. Identidad Compartida. Oye, bueno, se desarrolla en la ciudad más bella del mundo, para mí, San Francisco. He tenido la oportunidad de ir muchas veces a San Francisco. Las veces que he ido, pues, bueno, me quedaba en casa de un gran amigo que recientemente falleció hace 2 Mm, semanas. Fue un golpe muy duro para mí. De hecho, publiqué allí algo sí, recientemente sobre eso, ¿no? Pues bueno, tuve oportunidad de ir 7 veces a San Francisco. En esas 7 veces, pues bueno, me la recorrí a pie por todos los rincones. Y pues bueno, las calles las tenía yo en mi cabeza. Y yo escribí mm. la novela después del último viaje. Después de eso no volví más. Me parece que San Francisco es ideal porque, entre otras cosas, en la trama sucede algo, que es un terremoto. Y por supuesto, muy oportuno que ocurra el terremoto en San Francisco. Parte de la trama se desenvuelve a partir de ese terremoto. Que se Allá desencadena el... En San Francisco la gente vive esperando el Big One que le llaman, o sea, el grande, el que viene, el terremoto grande. Y yo estando allá sentí muchas veces que la cama se batía donde estaba durmiendo. Y para ellos eso es totalmente normal, así como pueden sentir la gente en Chile o en otro lado. Pero en San Francisco es algo importante. Y pues, bueno, la ciudad, repito, ideal para escribir una novela, en este caso de clonación humana, porque tiene todo, o sea, tiene avance científico, tiene el puente, que forma parte de Sí. la portada del libro, ¿no? El puente, por cierto, pintado en un azul cobalto y tiene una Sí. razón. Ujú. Que esa portada fue súper exitosa porque la gente lo reconocía. ¿Quién fue el diseñador? La propia editorial fue la que lo hizo. Editorial. Sí, es que, mira, la experiencia con identidad compartida fue muy bonita porque una vez que yo escribí el libro y lo entregué Que por a la cierto, editorial. eh, Ujú. perdona que te interrumpa, pero quería comentarte un poco la intención que yo quiero un poco con la conversación, que es, eh,
yo te conozco desde que hacías talleres de escritura hasta que publicaste con una editorial reconocida y luego todo lo que surgió después de la promoción eh, que usaste. Tú eres el ejemplo perfecto para una persona que quiere que quiere escribir para contarnos el trascámara, ¿sí? Y, y vamos a comenzar por allí, el contacto con la editorial. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esos primeros contactos y el trabajo para que el libro se... Porque, recuérdame, pero Ah, ya. tu libro fue el primer autor venezolano que entró en la colección Nova de ciencia ficción de Ediciones B. Se ralentiza, Sí, sí, se está como frizando un poco, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ir aprovechando las... Ahora sí te veo. ok. Sí, estamos en Venezuela, o sea, no lo vamos a hacer mucho. Fíjate, sí, la experiencia, una vez que yo terminé el libro, hice lo que todo escritor debe hacer con su manuscrito una vez que lo termina, que es entregárselo a un corrector. O sea, Absolutamente. eso no hay, ahí no hay excusa para no utilizar un corrector una vez que uno termina. O sea, uno no puede ser tan indolente con uno mismo. El corrector, yo le pedí el gran favor, como era la primera novela que yo escribía, le pedí a Alberto Márquez, un corrector de renombre acá en Venezuela. Yo le dije, mira, por favor, Alberto, o sea, aparte de la revisión ortotipográfica y todo lo que haya que hacer, yo necesito que tú me des tus impresiones como lector. O sea, esto, si realmente esta historia le puede gustar a alguien. Y bueno, cuando Alberto me llamó para darme sus impresiones, él me dijo de entrada, no, o sea, no lo dudes ni un segundo, lleva esta novela a una editorial grande. O sea, te aseguro que les puede interesar porque es algo fresco, es novedoso, así sea tu primera novela, así nadie te conozca, no importa. Es una novela que tiene una historia que es digna de ser contada y está muy bien, está muy bien. No tengas miedo. Entonces me dice, no tengas miedo de ir a una Planeta, de una Alfaguara, de una Ediciones B. Y yo, ¿qué? Pero en serio, sí, hazlo. Bueno, yo agarré, yo imprimí la novela, o sea, pero así, de andar como que con la tesis bajo el brazo. Y con eso fui a tres editoriales, sin echar estas tres que acabo de mencionar. Solamente en una me atendieron, que fue en Ediciones B. Y yo entregué el manuscrito y meses después me llaman para decirme que esa no era la manera correcta de haberlo entregado, tenía que hacerlo a través del buzón electrónico que tiene Ediciones B, que cae directamente con los editores de España. Y así fue como lo hice, lo entregué así electrónicamente. Y después, mira, increíble, como 4 o 5 meses Mm. pasaron. Yo en ese momento, yo dije, mi novela no sirve para nada, Lo- esto no le gustó. Yo dije, o sea, ¿qué voy a hacer? En el interín yo empecé a mejorarla, empecé a hacerle algunos cambios, porque bueno, para mí todavía no estaba publicada y quién sabe en qué manos estaba. Y cuál es mi gran sorpresa, que como a los 4 meses me llaman de Ediciones B para preguntarme si había firmado contrato con alguna editorial. Yo le dije que no. Pues ya mismo te vamos a mandarla a poner en contacto con la editora en jefe de Venezuela, Beatriz Rosados, para que firmes contrato con Ediciones B con nosotros. Bueno, de ahí empezó la gran aventura. La gran sí, ventaja de estar con una editorial grande es que, bueno, te exime de todos los gastos de promoción, de impresión, de distribución. Yo gracias con Ediciones B, pues yo pude ir a programas de televisión, de radio. Y lo que fue el book trailer, ahí eso sí corrió por cuenta mía, ¿no? claro que Ahí, vamos a detenernos un poquito en lo que hiciste luego para promocionar la obra, ujú. porque hay muchos escritores que quisieran entregar el libro en una editorial y que los demás eh, hagan la promoción y se encarguen de él. Pero tú hiciste algo que en este momento yo siento que es vital, que es acompañar la obra y de formas creativas, ¿sí? Ujú. Hay dos cosas que quisiera mencionar, el book trailer, que podemos conversar sobre eso, pero también otra cosa que la gente va a poder revisar después de esta conversación, que son los booktubers.
Tú Sí, entras en YouTube y pones el nombre de tu libro y hay 8 o 10 booktubers haciendo tu obra. eso sí me tomó por sorpresa. Eh, Total, yo no me imaginé. O sea, fíjate, yo escribí esa novela pensando en un público más contemporáneo a mí, ¿no? O sea, un público Adulto joven. entre los 40, entre 40 y 50, y resulta que la novela fue un boom entre el público joven, pero un boom, o sea, algo increíble, bueno, por mí fantástico, ¿no? Pero les encantó y de verdad, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me empiezan a contactar, a pedirme también entrevistas? Estos chamos, de verdad, a mí me encanta, ahí están todas Sí, sí. publicadas, ¿no? Y espontáneo de parte de todos ellos. Hoy en día, algunos de ellos, fíjate que ya han pasado unos años, ¿no? Estamos hablando del año 2015, estamos en el 2021. Muchos de esos muchachos han seguido la línea de la escritura, les gusta escribir. O sea que tú Y le sembraste con tu libro como el gusanillo. bueno, sí, yo pienso que por lo menos a un par de ellos, con toda seguridad, sí. Y bueno, eso me llena, por supuesto, de satisfacción, ¿no? Saber que hay gente que leyendo el libro, pues, se motivó a ellos mismos a echarse la aventura de escribir también. Y Entonces, cómo fue lo del book trailer? ¿Fue idea tuya? ¿Alguien te lo recomendó? lo del book trailer fue idea mía. Fíjate, yo sabía que existían los book trailers, o sea, los trailers de libros, y yo decía, oye, pero ¿cómo se hará esto? Total que yo contacté a un cineasta estaba graduándose de cineasta, Isaac Flores. Él está ahorita en España. Y entonces, yo sin conocerlo, o sea, nos conocíamos por las redes sociales. Yo había visto su trabajo y yo decía, oye, de repente con él puedo hacer algo. Y lo contacté un día, le digo, bueno, hicimos una cita, nos sentamos, le digo, mira, yo te voy a dar mi novela y léela, ok, te pago por leerla y dime qué podemos hacer ahí a nivel cinematográfico, algo corto que sea un book trailer. Él ni siquiera sabía lo que era un book trailer. Mm, La leyó y a la semana me llama y me dice, Rafael, tengo miles de ideas, ya claro. se volvió loco, o sea, creativo al fin. Y en menos de un mes, algo insólito, quedó este book trailer que quedó tan bueno, pero tan bueno, que cuando yo dije, güey, ¿qué hago yo ahora? O sea, YouTube no es suficiente. Además que en ese entonces yo no conocía muy bien cómo eran las herramientas para poder promocionar en YouTube. Y pues yo me fui también, así con la misma astucia con que fui con mi novela bajo el brazo a tocarle la puerta de Ediciones B, me fui a Cines Unidos. O sea, todo lo que me estás contando fue suerte de primerizo, de alguna manera. Tenías como, Bueno, estás amantillado, exacto. algo así. A mí me dicen que yo soy la persona más sortaria del mundo. Pero bueno, pero fue así tal cual. Yo fui Mm. a Cines Unidos, pedí hablar con la persona que se encarga de transmisión. Yo no sabía nada de marketing. Me atendieron dos muchachas y tal. Yo le digo, mire, yo tengo este producto que es un book trailer. ¿Qué es un book trailer? Imagínate. Es esto y tal. Y yo se los muestro y cuando se quedaron viendo, le dice, ya va. Llamaron al gerente, se lo mostraron y le dice, está maravilloso, vamos a ponerlo en la programación. Me hicieron unos planes, eso sí, me hicieron reducirle el tiempo, porque si no me iba a salir un dineral. Y bueno, se estuvo presentando en las salas de cine. Y fue el primer book trailer que yo veo en la sala de cine de Caracas. Y claro, eso trajo cantidad de lectores también que no conocían de otras partes, ¿no? Que por cierto aquí dice, hay una persona aquí eh, que pone como comentario, esa identidad debería ser compartida en el cine. Juega con el... O sea, Bueno, sí, lo hay, que quiere sugerir es que se transforme en guión de película, ¿no? mira, sí, de hecho hay una persona que estuvo trabajando, que creía plenamente y sigue creyendo que Identidad Compartida es una historia que puede llevarse al cine y estuvo trabajando en crear un guión cinematográfico, ¿ok? Pero mira, ya yo dije, yo he gastado demasiado plata ya en esto y yo le dije a Claro. la persona, mira, si lo vas a hacer, hazlo a modo propio, o sea, yo te cedo, no sé, lo que necesites, que te firme y bueno, ese guión cinematográfico se está haciendo. Mm. A mí Entonces, años después, ya tengo se está noticias, haciendo. estoy sacando noticias de la conversación, me encanta. Sí. Es que sí, es que todo el mundo me dice, mira, es que es tan gráfico, todo lo que Sí. pasa allí es gráfico. Esa escena final es que es de película. Y yo, bueno, qué bien que haya.
exacerbado la imaginación de todas estas personas que la leyeron, ¿no? Y que haya gente interesada en escribir un guión cinematográfico, pues, bueno, me complace muchísimo, muchísimo. Y bueno, Joaquín, esta ha sido la experiencia con identidad compartida, o sea, algo que pasó, sobrepasó mis expectativas, de verdad que siendo mi primera novela publicada, pues me trajo cantidad, además después de ofertas incluso hasta de trabajo, Exacto, porque después de identidad compartida, yo todavía trabajaba, en ese entonces estaba en Digitel, exacto. estaba como gerente de facturación en Digitel y yo estaba como que ya llevaba 16 años en Digitel, es como demasiado. Y yo dije, bueno, terminé renunciando y empecé a dedicar un poco más a lo que me gustaba, que era escribir. Pero, oh sorpresa, que obtuve un contrato como escritor fantasma, que yo creo que me han dicho, tú tienes una suerte, porque, o sea, no todos los escritores tienen la suerte, además de que te contraten para escribir ¿Cuántos, una novela. cuántos libros hiciste como escritor fantasma? No, uno solo, Ah, uno solo. Después de Identidad Compartida, pues todo empezó de una manera muy orgánica. Empecé en conversaciones con una persona que quería contar una historia familiar. Y es una historia familiar por demás truculenta, pero muy rica a la vez de anécdotas y una historia apasionante al mismo tiempo. Y era una mujer. Entonces ella me dice, yo quiero contarla como si que yo estoy contándola en primera persona. mira, Y entonces, Rafa, por cierto, aquí Claudia nos dice que tu libro sí lo ve en el cine o quizás en Netflix. Está bien, ¿no? wow, imagínate, Mira, ojalá, ojalá. brindaremos. Eh, sí, bueno. Pero fíjate que la experiencia como escritor fantasma fue gratificante. Lo digo ya en pasado porque ya es un trabajo que terminé y entregué. Como escritor fantasma, yo no pensé que iba a terminar siendo contratado como escritor fantasma. Yo empecé asesorando a esta persona, pero no todo el mundo tiene capacidad para Que, escribir. por cierto, para las personas que estén escuchando el término y no saben de lo que estamos hablando, Ajá. escritor fantasma no es que vas a espantar a la gente o escritor fantasma es simplemente escribirle a otra persona, pero no poner tu nombre de autor, sino que la otra persona firme. Eso se hace comúnmente en múltiples, Correcto. sobre todo para biografías de personajes, de artistas, se acostumbra mucho a eso de buscar un escritor destacado que le haga el manuscrito y cuente su historia, ¿no? Más o menos así. Exacto, es una escritura por encargo que llaman, ¿no? Y hay dos tipos, además, está el escritor fantasma totalmente negro y está el otro donde hay parte de los créditos que se lo dan al escritor, ¿no? Esos son algunos casos que vemos en algunas novelas o libros que dicen autor Joaquín Pereira, escrito por Rafael Baral, por ejemplo. Mm. Hay otros casos donde de repente alguien que tú menos te imaginas de repente saca un libro y tú dices, esta persona ¿Cuándo casi escribía? que no, de repente saca un libro y tú dices, wow, ¿en qué momento lo sacó, no? Bueno, seguramente hay un escritor fantasma por detrás, ¿ok? Que hizo Y, ese trabajo. y un poco el proceso de la escritura del libro, ¿cómo fue? ¿Tú lo entrevistaste a él te dio algunas hojas Bueno, fíjate, sueltas o cómo fue el asunto? algo, no sé, fue algo, como te dije, espontáneo, orgánico se fue dando, porque esta persona lo que me solicitó en un inicio fue asesoría editorial, ¿ok? Y también asesoría a nivel de escritura. Cuando yo empiezo a darme cuenta que de verdad que no, le falta, o sea, Mm. oye, y su intención era escribir una novela. Yo le digo, oye, pero, ok, la historia está de novela, eso sí, pero ¿por qué no intentas más bien algo más corto, un cuento o algo? El hecho es que la persona definitivamente no podía. Entonces, bueno, se quitó la careta y me dice, mira, ¿por qué no la escribes tú? En serio, sí, escríbela tú, pero eso sí, si la vas a escribir tú, tiene que ser con los insumos que yo te dé y de la manera como yo quiero que se escriba, que es en primera persona. Mm. Y digo, ok, yo me pongo en tu piel, no hay problema, porque esta persona, ella, una mujer, ella es la que quería contar su historia a su manera. Entonces, bueno, fueron muchas Ah, entrevistas, ok. entrevisté a su familia, Mm. gente que estuvo involucrada en lo que sucedió, y bueno, fue un año y pico escribiendo esa novela. O sea, me costó,
porque después de escribir una novela en tercera persona, que era mía, de repente estoy escribiendo para otro en primera persona como si que yo fuera una mujer. Claro, pero me gustaría tocar un tema contigo para ver cómo lo manejaste. Ok, Me parece súper curioso. Tú venías de un éxito público donde todo el mundo te reconocía por identidad compartida. sí. Imagínate estar escribiendo más de un año un libro y no poder comentárselo a nadie. Yo, no, sí, exacto, yo no podía, ¿no? En ningún momento. Pero fíjate que la cuestión cambió. Mi pregunta es, ¿cómo estaba el ego de Rafael en eso? O sea, Bueno, fíjate que yo empecé con el ego de verdad, pero así, claro, pecho abierto. Pero yo terminé acá honestamente, o sea, apaleado. Yo quedé, o sea, fue una sensación al final agridulce, por el trabajo, por el porque, volumen de trabajo o por bueno, primero por el tiempo, o sea, cuando uno escribe como escritor fantasma, ese es un tiempo de escritura que atenta contra el escritor comercial. En este caso, con tu firma, con yo. tu nombre, claro. Nadie sabe, la gente me preguntaba, Rafael, ¿qué estás haciendo? Bueno, si estoy escribiendo otra novela, es verdad, yo había empezado una segunda novela, que Exacto, creo que la habíamos visto de un principio, que yo te enseñé en un en el taller, prólogo. exacto. Sí, y chévere, yo estaba encaminado por allí, salió este encargo, y bueno, empecé a hacerlo, y tuve que parar mi novela, ¿ok? La que estaba, la mía. Sí, Empecé a escribir otra, y yo pensaba que yo podía con las dos, no, no. y imposible. O sea, escribir dos novelas es una cosa. Bueno, quizás se pueda, es más, yo lo intenté hacerlo por un tiempo. Yo decía, bueno, que déjame para descansar de la encargo, déjame empezar a hacerlo con la mía, o sea, seguir con la mía. Y no podía, de verdad que no pude. Dije, me dedico a terminar este encargo y lo terminé. Que por cierto, dijiste que saliste apaleado, ¿en qué sentido? ¿Fue agotador al final o por lo que me Fue estás muy diciendo de esto? agotador. Sí, sí, fue agotador porque además a mitad de camino habíamos hablado en un principio que los créditos iban a ser compartidos. Mm. Y después, como a mitad de camino, repito, la persona decidió que quería aparecer ella sola en los créditos. Y yo, bueno, ok, no hay problema, ya yo estoy aquí metido, pero esto te va a valer tanto más. Y estuvo dispuesta a pagarlo. Mm, ¿puedes decir la cifra o es de mala educación? Bueno, no, Bueno, sí, es de mala educación, yo te lo digo a ti en privado después. ok. Pero como todo pasa por algo, o eso es lo que yo creo, ¿qué cosas aprendiste de esa experiencia en cuanto a redacción que ahora tú sientes que puedas utilizar? Ese tiempo, Wow, no. No te puedes imaginar, no te puedes imaginar porque además que fue algo, cada día que yo escribía una página era un capítulo, a ver, era un ejercicio, era un reto para mí. O sea, no como en identidad compartida, yo era muy libre de escribir, espontáneo, atrevido. Aquí no, aquí tiene que serlo primero con una gran disciplina y segundo, repito, me metía en el personaje. O sea, era una mujer con un conflicto, ¿ok? Emocional, de aceptación, y no que ficción. además bueno, al final terminó siendo ficción porque yo le decía, mira, ok, la historia está basada en algo real, ciertamente, pero hubo que meter algunos aditivos allí para que tuviese la extensión que finalmente tuvo. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí mucho, aprendí de mí, aprendí de identificar qué me cuesta, qué no me cuesta escribir, en qué soy bueno, en qué soy no, en qué no tanto. Em, Aprendí sobre todo a darme cuenta que no es tan difícil tampoco meterse en piel de otro. De hecho, el gran aprendizaje fue que al final, cuando yo entregué esa novela, y ya que yo dije, ya basta, no quiero saber más de ella porque es que me agotó mentalmente, yo volví a la mía, y cuando yo empiezo a leer lo que yo había escrito, lo que había escrito, ya tenía como 4 o 5 capítulos, y yo dije, no, esto tampoco va. Esto, o sea, no, yo no puedo retomar mi novela otra vez en el cuarto o quinto capítulo después que había escrito otra, o sea, porque no soy el mismo. Pero No soy el, algo me decía porque estoy seguro que pasar por un proceso así y te ibas a hacer crecer de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora me lo ratificas con eso, con esa novela. Por cierto,
Hay amigos conectándose, Milagro Torres, aquí en España, Agua de Maíz, eh, José Rodríguez, eh, por aquí vuelven a insistir que tu libro puede ser una miniserie de 10 capítulos, sería ideal. Ah, wow. Leo, por aquí te mandan corazoncitos. Bien. Eh, Gracias. entonces, pues retomaste tu tercera novela. ¿Cómo va eso? ¿Dónde está? ¿En qué posición? Eh, sí, bueno, yo diría que porque la tuve que reconstruir, la historia la tuve que cambiar un poco, incluso el personaje, le di un giro, no muy grande, algo un poco leve más bien, pero tuve que hacerle un cambio, o sea, ya ese personaje para mí quedó en el olvido con el que comencé. Yo recuerdo que era un personaje y la historia se desarrollaba en Brasil, ¿o no? Sí, ¿Continúa siendo así? sí, continúa siendo en la frontera venezolana con Brasil. Cambió un poquito la locación, pero sí, tiene que ser allá por todo lo que sucede, ¿ok? Eh, bueno, ¿cómo está en este momento? Yo diría que está a mitad, está en la mitad porque tuve que rehacerla totalmente. Yo casi que la reescribí y me siento conforme con cómo va. O sea, me Ok. siento bastante conforme de la manera como va ahorita. Fíjate que este año de pandemia, el año pasado, yo dije, bueno, voy a aprovechar que estamos en casa, que bueno, voy a dedicarme a escribir. Y fue como un bloqueo, yo no entendía qué pasaba, yo metido en casa y yo decía, sí es el momento Claro. preciso, o sea, tengo todas las horas disponibles para escribir y resulta que no me sentía ahogado. Mm, Cuando entraba a la historia, oye, me costó, o sea, tenía que sí, salir de mi casa para otro sitio para seguir escribiendo, ¿no? O sea, entonces no le aproveché mucho el tiempo. Apenas comenzó a terminar la pandemia, empecé a meterle el acelerador. O sea, yo no sé sí, por qué, una cuestión psicológica. sí. Me he ido a la par, estoy escribiendo cuentos cortos, porque también tengo en mi imaginario poder escribir un libro de cuentos. Y, y en ese interín trabajas en esta revista que tiene un concepto Sí, bastante atractivo, entonces, ¿cuál es tu papel allí en esa revista? ¿Seleccionas los temas? ¿Cómo es el trabajo de The bueno, Wingwood Times? Times, The Wimbledon Times es una revista con sede en Miami que comenzó hace, ¿cuánto? Unos 4 o 5 años. La editora en jefe en ese entonces era esta Raima Suprani. Cuando yo comencé en The Wimbledon Times, yo comencé, imagínate, haciendo de social media manager. Mm. Y pues bueno, poco a poco, la dueña de la revista, yo la conozco y bueno, ella sabía muy bien, ella leyó mi novela, le encantó, entonces me Sí. dice, Rafa, bueno, yo estaba sin trabajo, yo buscando qué hacer, yo te puedo hacer social media manager y comenzamos por allí. Hasta que, bueno, se fue abriendo el camino, Raima salió y yo le pedí la oportunidad de llevarla como editor encargado. Y bueno, como editor encargado pasé a editor fijo, editor en jefe, y esto ya tengo como editor con The Wimbledon Times 2 años. Ha sido una experiencia muy agradable porque yo recogí The Wimbledon Times, estaba literalmente en el piso, o sea, había muy pocos colaboradores, estaba un poco mal estaba mal direccionada, enfocada. Ajá. Yo la recogí y bueno, empecé a contactar la gente del medio que yo conozco, entre periodistas, amigos comunicadores sociales, gente que escribe. Y bueno, es lo que es hoy en día la revista con 18 colaboradores y, bueno, enfocada en el mundo del arte, ¿no? Lo que están Y, haciendo los venezolanos en el mundo del arte. y la estética de la revista y el enfoque me parece atractivo, esa es la palabra. Cuando tengan oportunidad, métanse tanto en el Instagram de la revista como el enfoque eh, son como esos lugares donde tú entras a leer y puedes quedar mucho tiempo allí, Sí, porque no hay, es como, es puro lomito, es lo que quiero decir. Es, sí, cada texto sí, es, sí. No es por nada, pero sí hay algo que yo me encargo allí y que de verdad le pongo mucho empeño es en la curaduría de la revista, sí, ¿no? sí, se Y nota. todo el material que ahí está publicado primero pasa por mis manos, por mis ojos, y si así sea una nota de prensa, yo la reviso antes y se le publica luego, ¿no?
Por cierto, algo que les puede interesar aquí a la gente que está conectada, Ninosca te está saludando, Rafa. Nino, Claudia ay, Gagüero tan bello. desde Madrid. Mira, Ninoska Camacaro, Ah, ella ah, es la mejor soprano de Venezuela, ok. ¿sabes? Para que sepa. Bueno, y se conectó junto a Kodiak, que es un gran músico de la familia Güero, que está en Madrid. Wow, sí, Coincidente. sí, sí. Sí. Bueno, te decía o les decía que en este momento la revista es ente convocante para un concurso literario. Hace un año se hizo uno que se llamaba Latidos del exilio venezolano, que era historias inspiradas en lo que tiene que ver con el éxodo masivo venezolano, de inmigración, etcétera, Un ¿no? concurso, La visión de un venezolano fuera o dentro del país. es que se relanzó el video. Era un concurso para relatos de inmigrantes, ¿sí? Sí, eso fue el año en 2019, pero este año arrancó un nuevo concurso con un leitmotiv distinto. ¿Ok? Ujú. Este leitmotiv imagínate, el concurso se llama Hablamos del país posible. Le estamos dando un giro. Mm, El concurso anterior estaba muy empañado por la nostalgia, sí, sí, o sea, te conectaba más hacia la tristeza que otra cosa. sí, Esta vez la intención es conectar con lo que nos une como venezolanos, con la parte más optimista que sí, podemos tener a nivel de actitud. ¿Por qué entonces no cambiar la narrativa? O sea, esa es la intención de este concurso. sí, sí. Entonces, está abierto ya comenzó, está abierta la convocatoria desde el 5 de febrero hasta el 5 de abril. El Ah. primer premio, el único premio son $400 y está bastante bien, me parece. Y las bases se consiguen en la revista, supongo. Esta revista sí están las bases y está como ente convocante de Wimbo Times, la Fundación Arts Connection de Miami y también la UCAP a través de su centro cultural. Entonces, bueno, estamos ahí. Soy yo el encargado de coordinar todo el concurso, entonces es un momento propicio, ¿no? Ya. Y bueno, igual voy a colocar en la descripción luego cuando cargue el video para que lo tengan allí. Pero dime, ¿ya han convocado al jurado? ¿Quién va a ser el jurado del concurso o todavía no? Sí, sí, bueno, yo estoy de jurado. Está también la directora de Fundación Arts Connection, Andreina Fuentes. Está María Fernanda Di Muro, que ella es la encargada de la parte de letras en la UCAP. Y está nada más y nada menos que Laureano Márquez. Qué maravilla, Eh, exacto. sí, entonces, bueno, vamos a ver qué sale de allí. Ya están, mira, no tiene ni una semana que se hizo la convocatoria y ya recibí dos relatos, o sea que esto va a ser como el concurso anterior, que recibimos 700 relatos, una cosa increíble. Sí. Bueno, ya te he sacado varias noticias de, de esta conversación. Eh, Antes de continuar, yo quisiera que nos detuviéramos un poco nuevamente en la novela que estás escribiendo. Eh, Dinos la premisa básica de la novela sin revelar, porque también está en construcción, pero ¿cuál es el conflicto? ¿Quién es el protagonista? ¿Dónde se desarrolla? Como esos 5 minutos de ascensor cuando te piden que expliques un libro. Bueno, mira, este trata de un personaje también escrito en primera persona, eh, que está buscando su vida o reencontrarse porque está huyendo de sí mismo. Este personaje fue abusado en su infancia sexualmente y lleva eso consigo. Y por circunstancias de la vida, del destino, se encuentra, a raíz de un accidente, se encuentra en la frontera de Venezuela con Brasil y allí se tiene que quedar por un tiempo, pero tiene que lidiar con las consecuencias de ese accidente. Y en el accidente, por cuestiones de mala logística, se traspapelan las identidades. Es decir, a él lo confunden con otra persona, o sea, le muestran el pasaporte de otra persona, y él, como está huyendo de sí mismo Claro, precisamente, tuviste la él oportunidad decide, él dice, este es momento de cambiarme, desde cero, y exacto. asume esa otra identidad, ¿ok? Pero eso le trae otras cosas más, ¿ok? Esta otra persona, el verdadero que murió, el verdadero,
que no lograron identificar su cuerpo, también traía una vida. Entonces, me preguntan, bueno, pero quienes me han preguntado sobre esto, pero de verdad, definitivamente el tema de la identidad a ti Claro, es te lo gusta para la novela. el tema, el tema se repite, pero en otro contexto. Recuerdo que los clones. Y esta podría ser una segunda parte temática, es lo que estoy tratando de decir, porque sigue siendo una identidad eh, en juego, un cambio de identidad, pero en otro contexto y en otro, no serían clones, sino, eh, Sí, sí, esto sería realmente personajes reales, porque ahí no hay ninguna experimentación, ¿no? por cierto, aquí te dan las gracias por el trabajo que estás haciendo para apoyar a los artistas venezolanos en Miami. Rafael Vera Art. Ajá. Ah, Rafael muchas Vera. gracias, gracias. Por aquí te dicen lo mejor de Venezuela, Emi Antúnez, Peto Lovera se unió. El ruido de un celular impide escuchar. Sí, es un live. Estamos, disculpen los sonidos que se introduzcan. No sé si saludé a Milagros Torres, que la quiero mucho por aquí en Madrid. José, ha tenido buena convocatoria los lives de los viernes. Qué Eh, bueno. sí, Felicito sí, esto, sí. por cierto. Eso permite también en otras personas. Yo tenía tiempo que no hablaba sobre escritura, Claro. metido en el mundo de la literatura. O sea, siempre estoy leyendo, pero, y escribiendo, pero en contacto con otros escritores y mantenerse en el ruedo en el mundo de la literatura, he tenido que retirarme un poco por el tema del trabajo, ¿no? Todos los días tengo que leer demasiado, Sí, sí. todos los días, o sea, de distintos temas. Y eso, cuando llega la noche, que me siento para mis lecturas de placer, ya estoy como ¿Qué cansado, estás ¿no? leyendo, por cierto? ¿Qué estás leyendo de la noche? Bueno, mira, justamente, bueno, estoy leyendo algo totalmente distinto a lo que suelo leer, que es un libro, yo no quiero Estás catalogarlo de oxigenándote, autoayuda, a ver cómo. no quiero catalogarlo de autoayuda porque no considero que sea autoayuda, es simplemente una mo- visión distinta ¿Motivacional o algo así o qué? no, más como tipo científico. Se llama Dejar de ser tú, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Mm, Mm, es una lectura que yo dije, déjame variar. Acababa de leer, la última que leí fue la de William Faulkner. Imagínate, o sea, que era algo, Luz de Agosto, que me dejó bien, me dejó un poco en un mood así un poco extraño después de leer esa novela. Pero entonces yo dije, no, esta vez voy a leer algo diferente, ¿no? Algo que nunca haya leído, otro estilo. Bueno, este señor Joe Dispenza, mucha gente habla de él. Él es que aparece en la un serie, gurú. que aparece en la plataforma esta de Gaia y ese tipo de cosas. Sí, Exactamente. sí. Él propone algo ahí que para mí tiene algo de lógica. Yo con lo escéptico que soy, yo soy la persona más escéptica del mundo. Pero bueno, déjame decirte, la pandemia nos reestructuró a todos, entonces, y nos amplió las miradas, entonces, está bien, está bien. Y yo digo, bueno, vamos a ver qué hay allí. Vamos a ver si de verdad, de que vuelan, vuelan. Vamos a ver si es cierto. Pues sí, Por ahí van los tiros, ¿no? Eso pues es lo que estoy ahorita leyendo, ¿no? Porque ya retomaré otras cosas. Tengo muchas ahí por leer. O sea, tengo a Alessandro Barico por leer. que por cierto, por eso te decía al comienzo de la conversación que quería aprovecharte, porque la cantidad de gente que llega a mi taller con todas estas dudas y, y idealizan un poco la imagen del escritor. Entonces todos Ujú. estos cuentos, tropiezos y casualidades y sorpresas y todo ese tipo de cosas, yo sé que los nutre mucho porque les aclara un poco el panorama de lo que van a vivir, ¿no? Claro. Eh, Y quería, eso que y eso que hoy en día hay foros que ayudan mucho sí, a las personas que están escribiendo, o sea, pues, las redes sociales se prestan mucho para eso, el mismo Facebook, ¿no? Hay grupos creados para escritores que están escribiendo una novela o que están por publicarla o están recién publicados. Entonces, entre ellos se buscan apoyarse. Yo me he metido en esos para ver qué hay, ¿no?
y está bien interesante las cosas que se ven allí. Eh, y hay de todo, o sea, sabemos muy bien que a veces el ego de los escritores Sí, desborda y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, cuando empiezas a sentir las críticas, entonces ahí es cuando tú dices, bueno, ya va, o sea, ¿dónde no es tan bueno lo que yo había escrito? O sea, no soy tan bueno escribiendo. sí. Empiezan, y son las personas que más rápido abandonan el tema de la escritura. En mi caso, yo la crítica la siento en un principio como cualquier persona cuando te critican una novela, imagínate. Al principio, pues, oye, depende de la crítica. O sea, si fuese una cuestión de que estaba mal escrita, yo digo, bueno, ok, una cuestión objetiva, ¿no? Pero no, fueron críticas de otro tipo. O sea, más bien críticas del estilo, yo hubiese hecho otra cosa. Eso no se puede, eso no es una crítica, pero yo le hubiese puesto un final distinto, por favor. Claro. Ese Pero comentario. sí, las críticas siempre van a estar, siempre van a estar. Eh, Por cierto, Joaquín, tengo tu novela, El Enigma Pessoa, la tengo también sí, aquí, ya que la bajé en el libro. mi tableta, Sí, y la tengo también allí por leer, ¿ok? está bien. Para que sepa. Eh, por cierto, me gustaría que recordáramos un poco la vivencia de la Casa Uslar Pietri, pero de la siguiente manera. Me gustaría ver si recuerdas alguna de las pautas que hiciste en la Casa Uslar. ¿Te acuerdas de alguna? Sí, claro, claro. Mira, una de las que más recuerdo fue cuando pusiste un ejercicio que era imaginar a un personaje, eh, que yo me acuerdo que que hice un encuentro con la Madre Teresa. Una entrevista imaginaria. Exacto, sí, era la entrevista imaginaria. Mm. Que yo recuerdo que, bueno, por supuesto, al ser imaginario, entramos en un género de fantasía, ¿no? Claro, Eh, con los límites del personaje. Era un personaje que existió. claro, claro, porque era, en este caso era o vivo o muerto el personaje. Exacto, pero real. Exacto. Exacto. Yo agarré uno muerto, ¿ok? Ya fallecido, y la entrevista se hace a través de un contacto extrasensorial. Ujú. A mí, yo gocé un mundo haciendo ese ejercicio. Y O le sea, pregunta, tú no te imaginas. ¿y te acuerdas qué cosas les preguntaste en esa entrevista a la Madre Teresa? Sí, bueno, sí, Claro, porque se lo hizo. porque tú eres controversial, con identidad compartida, con esto, eso de retar en tu escritura. ¿Qué fue Sí, lo que le sí. preguntaste que si existía Dios? No sé. Eh, bueno, no, le hice varias preguntas. Ojo, al final reivindico, al final de la entrevista, la reivindico en su En el papel posición que jugó, exacto. como personaje espiritual de en la historia, pues o sea, para muchos es alguien muy especial. Pero yo le hice una pregunta que, a ver, era algo así como que, ¿por qué ella estuvo de acuerdo con Juan Pablo II en prohibir el uso del condón en una época en que estaba el SIDA en pleno? Sabía que ¿Ok? ibas a preguntar algo así, perfecto, exacto. ¿Y qué te contestó verosímilmente del personaje? ¿Te acuerdas? ¿Ah? ¿Te acuerdas qué fue lo que te contestó? Ah, ok, no, sí, por supuesto, ella me contestó. Por supuesto que era una cuestión, lo que ellos piensan, lo que ellos pensaban en ese entonces, pues, tanto Juan Pablo II como ella, que los métodos anticonceptivos, como bueno, en este caso el condón No, específicamente, paraban como el aborto, ¿o no? claro, sí, o sea, nosotros venimos al mundo para reproducirnos, o sea, así delimitado ha sido el catolicismo, sobre todo en años atrás, ¿no? Pero el SIDA vino a cambiarlo todo. Es la pregunta imaginaria que le hice a mi personaje imaginario en esa entrevista imaginaria, Sí, fue esa. casi como una sesión de espiritismo. Sí, yo por cierto, yo voy a retomar, yo tengo que Publica, retomar publica. ese texto y voy a ver si lo publico en algún lado, Claro, porque de verdad que eso quedó chévere y la tengo por claro, ahí guardada. exacto. Por cierto, Sí. quisiera ya terminar porque Instagram nos da solo un minuto y si no se pierde, pero quiero terminar Sí. con algunas preguntas del cuestionario PROS para hacerte, que es una tradición entre escritores rellenar este cuestionario. Fue un cuestionario que inventó Marcel Proust. Entonces te voy a dar algunas de las preguntas a ver
que sale de aquí, ¿no? ¿Cuál es tu estado de espíritu en este momento? Hoy, optimista. Bien. Ujú. Eh, ¿Cuál es el aspecto de tu carácter que mejor te define? Eh, Pensador. ¿Dónde se encuentra tu paraíso terrenal? San Francisco. ¿Dónde, perdón? San Francisco. San Francisco, sí. Eh, ¿Cuál es el nombre que más te gusta? El nombre que más te gusta. De, de hombre, Armando. Me encanta Armando. Me hubiese gustado llamarme Armando. Eh, ¿Tu película favorita? Uy, bueno, mira. No, voy a decir una porque no, no es que sea mi favorita, sino que cada vez que me encuentro con esa, haciendo zapping, yo la termino, o sea, donde la agarre la termino de nuevo, que es El Sí. Exorcista parte Parte 2. uno. Ah, parte 1, exacto. Sí. La de la cama fabulosa, Sí. sí. Eh, Mucha gente no le para, pero los textos de esa película son de verdad, o sea, hay que sentarse y a alguien- escuchar muy bien lo que dice, ¿no? sí. Ahí. ¿Qué pintura salvarías de las llamas? ¿Qué pintura? ¿Qué imagen rescatarías de un incendio? Algún, algún cuadro de Miró. O sea, si yo tuviese, no sé, cualquiera de Miró. A ver, por aquí, ¿qué es lo que te irrita más de la gente? Eh, la ignorancia. Compartido. Eh, ¿Y qué virtud humana admiras? ¿Qué es lo que más te gusta de los seres humanos? Eh, lo que más me gusta de los seres humanos, Sí, bueno, la capacidad de crear empatía. O sea, conecto mucho con eso. de lograr eso. Bien. Sí. ¿Qué defecto perdonarías en otra persona? Eh, bueno, tal vez lo testarudo. Lo puedes soportar, si hay amor, exacto. Podría soportarlo, sí, sí. Y ya la última, ¿cómo quisieras que en un futuro hablaran de ti? Eh, Me gustaría que dijeran que, bueno, que una persona que hizo algo por mejorar, así sea un poquito, la humanidad. Vale, Rafa. Gracias por todo. Te quiero. Bueno, gracias, yo también. Gracias. Quiero ver esa novela. Así que pongas. Claro que sí. Vale. Y no, y te quiero ver en Madrid. Ven a Madrid. Por supuesto, por supuesto. Yo tengo gente ya entrañable también esperando por mi visita, así que nos veremos pronto. Vale, Claro que Rafa. sí. Muchas gracias, Joaquín. Abrazo. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Te quiero, te quiero. Chao. Chao.